Nueva York es conocida por un montón de cosas. The Big Apple, como le llaman, la gran manzana. Es conocida porque ahí está la central de Naciones Unidas. En Nueva York está, pero alguna de las calles más famosas en términos de comercio del mundo, los grandes edificios, uno de los cuales, acuérdense, de los más grandes eran las Torres Gemelas, que fueron abatidas el año 2011 o 2001, creo. 2001. Y Nueva York, claro, tiene salida al mar, sin duda. Ahí está la bahía Hudson. Y es conocida por su cultura, es conocida por todas sus transacciones y economía. Bueno, una de las ciudades probablemente más emblemáticas del mundo. Pero lo que se vio en las últimas horas en Nueva York, dicen en el mismo Nueva York que no se había visto nunca así. Raúl Sor va a traer el desastre de Nueva York. Raúl, como probablemente no se había visto antes de esta manera. No, absolutamente catastrófico lo que ocurrió en Nueva York, que como tú bien señalaste, además es la capital financiera del mundo, Wall Street. En fin, es una ciudad que todos los que la han visitado saben que además tiene los mejores teatros, tiene los mejores espectáculos. Pero eso es lo que se vio ayer en Nueva York, porque el huracán Ida, que venía subiendo y que ya había causado desastre en el sur, subió por el Golfo de México, afectó muy seriamente a Nueva Orleans y siguió su ruta al norte. Y fíjate que aquí fallaron los climatólogos en forma terrible, porque los climatólogos que hablaron del huracán dijeron, bueno, ahora el huracán entra a tierra y los huracanes se alimentan de la humedad del océano. Entonces, mientras están en el océano y cuando irrumpen en tierra, es su momento de mayor virulencia, cuando descargan los mayores vientos y las lluvias. Y a medida que se van internando en el país, va perdiendo fuerza y se transforma en una tormenta tropical, deja de ser huracán, pero con Ida no perdió fuerza y llegó sobre Nueva York y se descargó una lluvia. Ya los vientos no eran huracanados, pero la lluvia fue descomunal y en pocas horas cayó la lluvia que suele caer en un mes en Nueva York y es como tú dijiste, se convirtió en una Venecia. Es decir, las calles algunas de las calles eran navegables y Nueva York está a nivel del mar. Por lo tanto, todo está relativamente en poca superficie, es decir, no hay elevación. Y esto significó que se inundó completamente la red de metro. Esto, cuando se inundan las redes de metro, es súper complicado, no solamente por que se detienen los trenes, sino que mucho del cablerío de la electricidad de la ciudad corre por los ductos o por los túneles del tren. De manera que esto le va a tomar un buen tiempo restablecer a Nueva York la normalidad. Esto es realmente un desastre de proporciones mayores, y cuando hablamos de proporciones mayores, para que en Estados Unidos hayan más de 50 víctimas fatales en el nordeste, no solamente en Nueva York, tiene que ser algo pero extraordinariamente serio desde el punto de vista del clima. Uno de los problemas que tuvo Nueva York es que muchos departamentos, edificios, tienen departamentos subsuelo, es decir, una suerte de sótano, tienen una reja, y en el piso de abajo, en lo que sería el subterráneo ya, hay departamentos que, claro, tienen ventanas, reciben luz, pero que con esto se inundaron, y algunas de las víctimas fatales estuvieron en esos departamentos que están bajo el nivel de la calle. Y además de eso, se generaron una serie de cortes de luz y de situaciones muy complejas que va a tomar mucho tiempo evaluar. Ya, hoy día, las compañías aseguradoras estiman que Ida ha causado daños por $40.000 millones. $40.000 millones. Hay una tabla de cuánto daño causa cada huracán, Sandy y una serie de otros. Bueno, este ya va en $40.000 millones, y esto es una estimación
inicial. Es decir, todavía pueden haber muchos más daños y se verá cuál será la cifra total final y también cuál será la cifra final de víctimas fatales, porque además la cantidad de personas heridas y que sufren, digamos, que tienen que ser evacuadas y en la desesperación sufren todo tipo de inconvenientes, bueno, es algo que está por verse, pero lo que queda absolutamente claro es que, uno, la climatología falló, segundo, que esto viene a reforzar algo que Estados Unidos, curiosamente, no curiosamente, porque en realidad han habido lobbies que han tratado de negar el tema del calentamiento global y hoy día el conjunto de los climatólogos afirman de que esto es producto del calentamiento global. No se puede señalar que un huracán, un incidente específico, tiene una relación de causa y efecto directa, pero lo que se ha venido observando es que hay 5 veces más huracanes, que los huracanes son casi un 50% más poderosos de lo que solían ser y se dan con una frecuencia cada vez mayor. Y eso es una resultante directa del calentamiento de las aguas oceánicas, que son las que alimentan los huracanes. Por lo tanto, en Estados Unidos esto va a replantear un debate absolutamente indispensable. Sí, es bien interesante, Raúl, lo que estás planteando, porque yo me acuerdo, yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, en un estado, Texas, donde no hay huracanes como estos, pero sí hay tornados. Y los tornados tienen una característica distinta. Los tornados se forman arriba y bajan. Y donde tocan, destruyen. Y todo el paso y recorren un número de kilómetros o un número de espacio y después suben de nuevo. Pero donde tocan abajo, tú puedes ver calles completas de ciudades donde pasó un tornado y ves todas las casas a los lados perfectas y de repente 2 hileras de casas total y absolutamente destruidas. El huracán, se decía en ese momento, la diferencia que tenía es que funcionaba a ras del mar, por ejemplo, donde nacen, y viajan, y por lo tanto son relativamente fáciles de detectar, de anticipar, y siempre habían, así como habían alertas de tornado cada vez que habían, y uno se tenía que meter a estos subterráneos. En el caso de los huracanes que habían en otros estados, también habían mucha alerta, mucha anticipación al fenómeno. Que esto haya pasado con estas características me sorprende, para serte franco, porque Estados Unidos probablemente tiene uno de los sistemas más avanzados en materia de anticipación de este tipo de fenómenos naturales. Exacto, y tienen todo un despliegue satelital enorme. Estados Unidos está, como tú bien dices, pero muy avanzado en todo lo que es climatología. Ellos tienen entre algunos de los mejores científicos en la materia y se equivocaron de lleno porque el cálculo que hicieron es que ya entró a tierra el huracán y va a perder fuerza. Y no hicieron la alarma que debieron haber hecho, solamente a último minuto le señalaron a la gente que tuvieran cuidado, pero eso llegó muy tarde, mucha gente estaba viajando, se suspendieron los vuelos, incluso los ferrocarriles fueron todos detenidos, no pudieron seguir operando, entre otras cosas porque se inundan las vías férreas y con esa cantidad de agua, digamos, se ablandan los terraplenes y eso es potencialmente muy peligroso. De manera que se ha paralizado completamente una vasta región y Nueva York, que es un centro, como tú señalabas al comienzo, absolutamente vital desde muchos puntos de vista, no solamente artístico, turístico, sino que desde el punto de vista financiero es la capital financiera de Estados Unidos. Es decir, siempre que escuchamos las cotizaciones de la bolsa es Wall Street. Y Wall Street es una calle central de Nueva York, una calle muy importante. Y de allí viene el nombre de este centro financiero. De manera que sí, fue un fallo muy, muy serio y van a tener que revisar una serie de supuestos que han ido cambiando. Entre otras cosas,
que los huracanes son cada vez más violentos y son frecuentes. Es decir, el número de años, que antes era uno cada 40 años, uno por generación, y cuando uno dice generación en general se refiere a 20 años, y después ahora ya son cada 15, 10 años, y muy, muy violentos y con pérdidas enormes. En términos de vida no fue tan letal como han sido otros, pero en términos de pérdida económica yo creo que va a ser extraordinariamente pesado. Oye, tú hiciste un libro sobre desastres, sobre este tipo de desastres, de todo tipo de desastres naturales. Exacto, llamado Desastres. Exacto, y te quiero preguntar en particular sobre cómo uno puede, lo has dicho de alguna manera, pero sería bueno repetirlo, cómo puede uno de alguna forma detectar que algo no es algo que está, lo que los gringos llaman outlier, no es una excepción, que en el tiempo siempre tú puedes encontrar excepciones en materia de fenómenos naturales. Una lluvia brutal, el día en que nevó en el desierto, y siempre tú puedes encontrar excepciones, pero ¿cómo se detecta que algo como esto, por ejemplo, no es excepcional, sino que es parte de algo que eventualmente puede continuar de la misma o peor manera? Bueno, esto es una tendencia y se ha venido estudiando el comportamiento de los huracanes y se ve que están aumentando, como te decía, en frecuencia y en ferocidad. Es decir, estos huracanes son de grado 5, que es el grado máximo en la escala de la fuerza de los huracanes. De manera que esto es... Y el huracán tiene estas dos características, viento, y la gente lo asocia más con el viento. Pero la lluvia, y esta lluvia masiva que se deja caer, una lluvia, digamos de alguna manera, torrencial, aluvional, puede ser para las ciudades incluso más dañina que el viento. Es decir, el huracán se asocia más con grandes olas, se agita el mar, pero esa es la parte más, si tú quieres, visual. Del punto de vista del daño, es la tormenta, es la caída de una cantidad de agua insólita en un periodo muy breve de tiempo. Estos fueron algunas horas de lluvia, pero fue una lluvia tan intensa que, bueno, ahí vemos las consecuencias. Y muchas de estas consecuencias todavía no son visibles. Cuando se empieza a recorrer los barrios y se empiecen a ver muchos de estos departamentos que están bajo el nivel del mar, se comenzará a detectar lo que ocurre. Y esto, Fernando, se ha venido vaticinando, y que Nueva York, hay muchas ciudades en el mundo que están amenazadas, pero Nueva York es una de ellas y de manera muy importante. También Miami, que ciudades muy bajas que con la subida del nivel de los mares van a sufrir embates cada vez mayores, y cuando se da una coincidencia de un huracán, subida del mar con una marea alta, bueno, se producen desgracias muchísimo mayores. De manera que la amenaza del calentamiento global está ahí, nos golpea en el rostro. Se podrá decir, este incidente, bueno, este huracán no sabemos, no estamos, pero cuando es una secuencia y eso va en aumento permanente y tú miras la curva, podríamos tenerlo en un gráfico, es irrefutable la evidencia de que esto está ocurriendo. Y Estados Unidos este año ha sido un año de desgracias terribles, porque como lo hemos comentado en otras oportunidades, California ha estado bajo incendios absolutamente insólitos, los más grandes de su historia. Entonces, en la costa del Pacífico, incendios descomunales, y en la costa del Atlántico, estos huracanes. Bueno, estaremos atentos a ver cómo progresa esta situación, y ya estamos listos para tus recomendaciones literarias, Raúl. Sí, bueno, hoy día tenemos un libro de una escritora muy refinada, muy emblemática, Virginia Woolf,
Genio y tinta. Virginia Woolf vivió en el siglo XIX y murió en el siglo XX, murió en 1941, se suicidó. Ella padecía de una depresión, pero es una escritora extraordinaria, de una fineza, de una sutileza, y ella ha pasado a la historia porque introdujo un estilo literario que se podría llamar el flujo de conciencia, es decir, imbuirse desde lo que son los narradores que narran desde fuera lo que está pasando, el narrador omnisciente, como se dice en literatura, al narrador que está inmerso en la situación y va narrando lo que le fluye, pero por supuesto es un flujo con un articulado y con una profundidad de observaciones que dibujan un cuadro realmente muy potente. Y Virginia Woolf escribió, bueno, una de sus obras más conocidas es Un cuarto propio. Y Un cuarto propio es un libro feminista en que ella trata de explicar por qué hay menos mujeres grandes escritoras famosas. Y en parte es porque las mujeres no tenían un cuarto propio, no tenían, como tenían los hombres, los que tenían cierta fortuna, tenían su escritorio, y ahí tenían su biblioteca y podían trabajar tranquilos. No, la mujer atendía la cocina, atendía a los niños, y Virginia Woolf, que tuvo la suerte de casarse con un hombre de buena posición y además no machista, logró desarrollar su enorme capacidad. Y ella explica en este Genio y tinta una rama de la literatura que en Chile no está muy desarrollada y que en el mundo anglosajón es tremendamente desarrollada y es fascinante, que es la crítica literaria. Los ingleses tienen grandes críticos literarios, los estadounidenses también, y digamos, mucha gente, en muchos lugares, la crítica literaria no es crítica literaria, es reseñar un libro de manera relativamente superficial. En cambio, el crítico literario lo encuadra dentro de toda la corriente, lo compara con los distintos escritores de la misma generación, de dónde vienen, qué representa este autor. Y ella revisa a varios autores en este libro, Genio y tinta, por ejemplo, a las hermanas Bronte, que son tan conocidas, ¿verdad? Sí. Y a un autor que para mí es uno de mis favoritos. Me he leído cantidad de libros él y me encanta. Joseph Conrad. Sí, pues, ¿cómo no te iba a gustar a ti, Joseph Conrad? Te encantan los espías también. Exacto, él tiene un libro, El agente. El agente, sí, muy bueno. Exacto, muy bueno. Pero tiene otros libros que, por ejemplo, Viaje a las tinieblas, que también, se hizo una película muy famosa sobre esto. Tiene que es justamente un análisis de la cultura colonial en África, y es el viaje de un ejecutivo que lo envía a su compañía, que tiene que subir por un río en África, y hace una descripción de la situación allí y cómo la aculturación que se da. Es un libro extraordinario. Sí. Y fíjate que este hombre es de origen polaco y su lengua nativa es el polaco, y aprende inglés y se transforma en uno de los referentes de la literatura inglesa. Y ella hace una reseña muy interesante de Joseph Conrad, que es, te digo, para mi gusto, y es personal, un gran escritor. Todo lo que he leído de él me ha encantado. Oye, igual voy a hacer un apéndice a tu recomendación. Igual, si es que tienen la oportunidad, hay que buscarla porque no está desplegada, pero igual les recomiendo encarecidamente la película ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, que es una película de Mike Nichols que protagonizaron Richard Burton y Elizabeth Taylor, que fueron pareja, por cierto, y es muy entretenida, y además sale la reseña de Virginia Woolf muy claramente en esta dinámica de esta pareja
que eran casados, creo, ya en esa época, o por lo menos estaban viviendo juntos, cuando hacen ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Creo que fue el año 66 por ahí. Pero es una Para película... muchos, Virginia Woolf es más conocida por esa película que por sus libros. No, sí, pero en Europa y en Estados Unidos también tiene muchísimos seguidores Virginia Woolf como gran escritora, pero la película efectivamente pegó un remesón bien grande y además tenía estos dos personajes que eran Richard Burton y Elizabeth Taylor, que... ¿Qué queréis que te diga? En esa época eran probablemente dos de las figuras más renombradas de Hollywood, a pesar de que Burton era inglés. Pero... Sí, yo creo que de todas maneras eran lo máximo en su época y en verdad eran muy buenos actores. Así es, así que tenemos Virginia Woolf con genio y figura y ¿quién le teme a Virginia Woolf? Porque la va a encontrar en alguna parte y me va a recordar... La verdad, se la recomiendo, amigo, como decía Edson Beirut. Chao, que te vaya muy bien. Portugués hoy día. ¿Ah? Ten cuidado con el portugués hoy día. Sí, no, estoy tranquilo, Gracias. Chao. Chao, viejo. Hasta la próxima semana. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.